Pues sí es verdad que hemos tenido la primera sesión, el primer sermón de la sesión que estamos dando sobre la historia bíblica. Nuestra idea es que al final de toda esta sesión seamos diestros en conocer los personajes que han ido marcando la historia bíblica. Por supuesto, toda ella apuntando a Cristo Jesús, que es el centro y es el protagonista de la palabra de la Biblia. Y ya estuvimos estudiando hace unos cuantos domingos, estuvimos estudiando el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y justamente reflexionábamos en torno a la creación y apostillábamos lo que el Señor dice. Efectivamente, la obra del Señor es buena. Ahora también, así como se nos introduce los cielos, la tierra, todo lo que habita en ella, pues rápidamente se nos introduce el problema de la historia, que es el pecado. El pecado que vino a destruir, que vino a matar. El pecado del cual tú y yo somos víctimas, aunque también hay que decir que somos cómplices. El pecado, el problema de la humanidad. Pero acto seguido el Señor también arrojaba esperanza, pensando en aquel que habría de venir a derrotar de una vez y por todas la obra de la serpiente antigua, que es Satanás. Ahora, el pecado es un tema que ronda toda la Biblia. Claro, el Señor nos está haciendo ver pues la urgencia de nuestra necesidad, la profunda y encarecida voz que clama por auxilio, que somos tú y yo. Y entonces nos preguntamos, ¿qué ocurre cuando el pecado se cuela en nuestra casa? Porque el pecado se cuela en nuestra casa. Se nos habla de la casa de Adán y Eva. Esta crece, pero rápidamente el pecado hace de las suyas en este lugar. Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos, pecaron y nos damos cuenta que sus hijos pues también pecaron. Son pecadores. A partir de ahí, en otras palabras, toda la humanidad es pecadora. También nos damos cuenta de una dinámica habitual. El pecado va en aumento generación a generación. Generación a generación, más y más, se nos habla de esa lejanía del ser humano hacia su Creador. Llegamos así a Génesis 4, que es lo que vamos a estudiar hoy, o mejor dicho, de donde partiremos hoy. Pues vamos a ver un tema, hermanos, esencial en nuestro día a día. Tenemos dos protagonistas, cuyo nombre es reconocido mundialmente. Tenemos a Caín y tenemos a Abel. Tenemos a Abel y tenemos a Caín. Génesis 4. Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él el que nos guíe y el que hable a nuestras vidas. Santo Padre, bendito Dios, soberano Rey, todo esto es solo de ti, Señor. Se trata de ti y de nadie más. Ayúdanos a centrar nuestra mirada a ti. Padre, habla a nuestros corazones. Que la música pare, pero nuestra alabanza no. Señor, cuando vayamos a casa, que nos hayamos ido del templo, que sigamos siendo iglesia. Padre, que tu palabra tenga eco en todo nuestro actuar. Penetra, Señor, nuestros pensamientos más profundos, nuestras emociones, Señor, más enterradas. Y habla. Inspira, Señor, ese aliento de vida que solo tú puedes dar para traer alegría y gozo. Pues como bien también leímos, la salvación viene de nuestro Señor. En Cristo Jesús, Rey y soberano. Amén y amén. Pues Génesis 4, versículos del 1 en adelante, dice así: Adán se unió a Eva, su mujer, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad del Señor he adquirido un varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra.
Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda. Y Caín se enfureció muchísimo y puso muy mala cara. Entonces el Señor dijo a Caín: ¿por qué te has enfurecido de ese modo y has puesto esa cara? Si hicieras lo bueno, ¿no serás enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta. Con todo, aunque esté al acecho, tú lo dominarás. La introducción es muy sencilla. Adán y Eva tienen a Caín y Abel, dos hombres, dos varones. El uno se dedica a la agricultura y otro se dedica a la ganadería. Cosas que pues conocemos muy bien, y por la zona en la que estamos hemos visto muchas veces no solo los campos llenos de pues sus frutos, sino también muchas veces hemos visto las ovejas y el ganado alrededor también. Pues el uno se dedicaba a lo uno y el otro a lo otro. No había nada de excepcional en eso. Podríamos decir que es un reparto de tareas equitativo. Ahora, llega un momento en el que tanto Caín como Abel deciden hacer una ofrenda al Señor. Muchas veces nos preguntamos por qué es que el Señor vio con desagrado la ofrenda de Caín, pero con agrado la de Abel. Pues el detalle está en lo que trajo cada uno. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Señor. Hasta ahí bien. Ahora compáralo a lo que trajo Abel. Trajo también Abel de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. En otras palabras, Caín trae del fruto de la tierra de su trabajo, pero Abel trae lo mejor que tiene. Muchas veces pensamos que el acto de ofrendar, el acto de asistir, el acto de leer la Biblia o de orar es suficiente. Y no estoy diciendo que dejemos de hacerlo. Por favor, continuemos en ello. Pero sí que es verdad que la manera en la que lo hacemos, que lo que hay detrás de todo ello es de agrado o de desagrado a nuestro Señor. El uno trae lo mejor que tiene, no lo que le sobra, no lo que se ve, bueno, bien, no lo comestible, no, lo mejor, los primogénitos y el gordo de este, o sea, la grasa de este, algo con contundencia diríamos. El otro trae simplemente lo que encontró por ahí. Ahora, no quiero centrarme en esto, aunque podríamos habernos centrado aquí, pero quiero ir un poco más allá, porque de este agrado del Señor hacia el uno y desagrado hacia la ofrenda del otro, el Señor le dice: cuidado, cuidado, porque el pecado está a la puerta. Cuidado, la abres un poquito, porque además el pecado tiene la peculiaridad que se cuela por la ranura más pequeña. Y se cuela y llega a tu casa y se sienta en tu salón y hace ahí su campamento. ¿Y quién lo puede echar? Está al acecho. Y el Señor le advierte: está a la puerta. Cuidado, cuidado, Caín, no dejes pie al pecado. Con todo esto termina diciendo: aunque esté al acecho, tú lo dominarás. Vénselo, derrótalo. Aunque yo sé que conocemos la historia y sabemos lo que pasa a continuación en el versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que cuando estaban ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y respondió: pues no sé. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? Y el Señor le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres su suelo, no te volverá a dar frutos.
errante y extranjero serás en ella. Entonces Caín respondió al Señor: grande es mi culpa para ser soportada. Hoy me echas del país y habré de esconderme de tu presencia y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y le respondió el Señor: te lo aseguro, cualquiera que mate a Caín 7 veces será castigado. Entonces el Señor puso una señal en Caín para que no lo matara cualquiera que se lo encontrara. Y salió pues Caín de la presencia del Señor y habitó en el país de Nod, al oriente del Edén. Caín se abalanzó contra su hermano. Los celos que sintió por su hermano se convirtieron en una planificación. No se encontraban en el campo por casualidad. Caín había meditado cómo matar a su hermano. ¿Sabes que la ley diferencia entre un asesinato en defensa propia, por accidente o con premeditación? Pues aquí estaríamos hablando del grado más alto de maldad que puede llegar a haber en el ser humano. Ven, vamos al campo. Ven, vamos a pasear. Quizás sería nuestro día a día, como se diga. Salgamos al campo. Y ahí, cuando él pensaba que nadie los veía, cuando pensaba que se había alejado lo suficiente, cuando lo vio desprotegido, se abalanzó en su contra, porque los celos se convirtieron en planificación que a su vez llevó a la destrucción plena del pecado. Hermanos, el pecado está a la puerta y si no lo cortas de raíz, terminará por gobernar todo tu ser. El corazón de Caín fue dominado por odio hacia su hermano. Pero esto viene por algo incluso más profundo. En Abel había un anhelo por glorificar a Dios. En Caín había un anhelo por glorificarse a sí mismo. Y el Señor se lo hace ver. Cuidado, el pecado está a la puerta, no caigas ahí. Pero el orgullo, el ego de aquel ya había sido herido. Y Caín no tenía a Dios, sino a sí mismo. Y cuando el Dios verdadero le hace ver el ídolo en su ser, este no lo derriba, no lo destruye, sino que lo alimenta. Y el ídolo en su ser, en su corazón, era el mismo. Porque el pecado desde Génesis hasta el final, hasta nuestros días, siempre ha sido lo mismo. Nosotros queriendo tomar el lugar de Dios. Y en el momento en el que Caín ve que Dios le exige más de lo que él está dispuesto a dar, que Dios le exige lo mejor a él y no a su casa, que le había pedido lo mejor tal y como hizo Abel, que le dio lo mejor, pues Caín no quiso seguir más a Dios y los celos hacia su hermano crecieron y planificó el asesinato y planificó la destrucción total. Cuidado con el pecado. Ahora, también es importante notar que en medio del juicio que Dios hace sobre Caín, él se compadece hacia él. Y por eso lo marca, para que nadie repita lo que él hizo con su hermano. Para que nadie lo matara. Para que no hubiera más asesinatos. Porque Dios siempre quiso que el ser humano viviera en comunión, en un mutuo cuidado. Este es el diseño del Señor. Bien se dice, bíblicamente además es correcto, que somos seres sociales. Nos necesitamos mutuamente. Ahora, el pecado ha entrado en lo más profundo de nuestro ser, de manera, hermanos, que hoy por hoy no podemos ni siquiera relacionarnos de manera correcta.
El producto del pecado es el odio que vemos hoy. ¿De dónde vienen las guerras?, pregunta Santiago. De las pasiones, de las bajas pasiones de nuestro corazón. He aquí la primera guerra en la historia de la humanidad. Entre hermanos, Caín y Abel, Abel y Caín. ¿Cómo habrá sido su infancia? No se nos dice. Pero crecieron juntos, habitaron el mismo hogar, comieron la misma comida, escucharon las mismas historias, durmieron bajo el mismo techo. Y en cambio vemos que el pecado entra y destruye. Nunca el pecado va a construir, pues el pecado es destrucción. Ante este panorama, veo importante que vayamos al Nuevo Testamento. Podemos ir a Mateo 22. Porque hay un problema en nuestros corazones. Aún hoy en día, lo que hubo en Caín, pues resulta que también hay en mí. La lucha de Caín quizás es también mi lucha. Mateo 22, del 34 al 40, Mateo 22, del 34 al 40, nos resume perfectamente la ley. Dice Mateo 22, 34 al 40, que cuando los fariseos oyeron que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, preguntó: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y es interesante ver el valor que Dios le da a nuestro prójimo. Amarás al Señor tu Dios con todo lo que tú eres, todo tu ser, alma, mente, cuerpo. Todo lo que yo soy ha de amar al Señor. Ahora, en respuesta al segundo también: y todo el amor que me tengo a mí mismo tiene que ser comparable a todo el amor que tengo para mi prójimo. Y así como yo me trato bien, he de tratar a mi prójimo. Y así como yo me cuido, he de cuidar a mi prójimo. En otras palabras, el Señor nos pone a todos a la par. No pone a nadie por encima de otra persona. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ay, Caín, si tan solo hubieras entendido este mandamiento, que vino después con la ley y Moisés, pero no creamos que Caín no conocía que la voluntad del Señor era amar a su prójimo. Y entonces hay una pregunta que hemos de hacernos. ¿Entendemos este mandamiento? ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? Pues podemos irnos a Lucas, porque hay una pregunta muy interesante que se hace en Lucas 10. Lucas 10, versículo 25 al 37. La pregunta que se nos hace hemos de contestarla hoy. Lucas 10, 25 al 37. Un intérprete de la ley se levantó y dijo a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y aquí respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y a tu prójimo, pues como a ti mismo. Jesús le dijo: bien has respondido. Has estado atento. Este ya aprendió la lección anterior. Porque estas son las palabras que Jesús dijo en Mateo 22 que hemos leído ahora. Bien has respondido, versículo 28. Haz esto y vivirás. Pero el doctor de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, preguntó de nuevo: ¿y quién es mi prójimo? Y esa es la pregunta que creo conveniente responder hoy. ¿Quién es mi prójimo? Porque si el Señor me llama a amarlo como a mí mismo, pues he de saber identificarlo. ¿Quién es mi prójimo?
El Señor entonces respondió con una parábola que conocemos muy bien. Versículo 30, Mateo 11:30. Respondió Jesús: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Después de despojarle, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. Por ese camino pasó también un sacerdote y, viendo al herido, pasó al otro lado. Del mismo modo que el sacerdote, obró un levita cuando llegó al lugar y vio a la víctima. Pero un samaritano que iba de camino, al ver al herido, sintió gran compasión por él. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite, puso en ellas vino. Luego, subiéndolo a su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Al día siguiente, al partir, el samaritano sacó 2 monedas, se las dio al mesonero y le dijo: cuida de él. Yo te pagaré todo lo que gastes de más cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Entonces él respondió: pues el que tuvo compasión de él. Y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es al que tengo que amar como a mí mismo? Y el Señor hace una historia con elementos cotidianos. Esto es una parábola. Ahora, una historia también hay que añadir que quizás no se daría. Samaritanos y judíos no se llevaban. Se insultaban, se peleaban. El uno le llamaba perro al otro, el otro perro a este. No, se llevaban. Eran, como decimos, agua y aceite, frío y caliente, luz y tinieblas. Contrarios, antónimos totalmente. No se llevaban. Ojo, los 2 eran descendientes de Abraham. ¿De quién era descendiente Caín? Y Abel. Pero no se llevaban, se odiaban. Había una guerra no declarada entre ellos. De manera que, si tú y yo fuésemos judíos y tendríamos que ir al otro lado de donde viven los samaritanos, no nos importaba dar un rodeo, lo dábamos. Y viceversa. Nos recordamos cuando Jesús entonces dice que le es necesario pasar por ahí. Ya me imagino yo a sus discípulos, de cuales más de alguno era un nacionalista judío, el otro era un judío ejemplar, lo llama el Señor. Pues ya me los imagino que en cuanto pasaron aquella frontera, les empezó a dar picazón. Qué incomodidad llevaban. Seguramente empezaron a ver sus espaldas, no vaya a ser que nos siga alguien. En fin, son imaginaciones, pero es que esa era la relación que existía entre estos y aquellos. ¿Quién es mi prójimo? ¿Qué pregunta más importante? Porque según la respuesta será la práctica de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Realmente la palabra prójimo es muy sencilla de conocer su significado. Significa próximo, el que tengo a mi lado. Y ya está, así de sencillo es. Pues Señor, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo, es amar al que tengo al lado. Y como al lado tengo a mi familiar, a mi amigo, pues la verdad es que vamos sobrados para cumplir este mandamiento. No es la idea del Señor. Nuestro prójimo es todo aquel que vive y respira bajo el sol. ¿Quién es tu prójimo? Y el Señor le pregunta: ¿quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de ladrones? ¿El líder religioso? No, él pasó por alto. ¿Sabes por qué? Porque no le merecía la pena. En el momento que tocase al herido era impuro y entonces tenía que cumplir con todas aquellas leyes rituales. No, dijo que todo aquello no valía la vida de su hermano. Estaba al lado, pero no se comportaba según la ley. No entendía lo que es amar al prójimo como a uno mismo.
Luego vino el levita. Nosotros pues quizás no tenemos mucha idea. El sacerdote era alguien que trabajaba en el templo, un doctor en la ley, podríamos decir, un alto cargo dentro del sistema ritual y religioso. El levita, pues digamos que era el peón, trabajaba en el templo, era de la tribu que trabajaba en el templo, pero se iban rotando. Ahora, este tampoco ayudó a su prójimo, al que tenía al lado. Pasó por alto. Y entonces viene el samaritano, que bien hemos apodado el buen samaritano, porque él sí que sintió compasión por el que tenía al lado, porque lo vio herido y era el que estaba a su lado, y lo auxilió y lo levantó y lo curó. Me encanta. ¿Te has dado cuenta cómo el Señor expresa lo que hace este? Lo habla con una ternura. Se acercó, vendó sus heridas, puso en ellas aceite, puso en ellas vino, luego lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él y pagó todo cuanto costó el tratamiento. ¿Qué le debía este samaritano al judío? Nada. Nada. No se conocían, no se llevaban, no eran amigos, no eran nada. Pero sintió gran compasión. Y corrió con todos los gastos. Pero no lo cogió y lo llevó y lo dejó ahí tirado, no. Antes lo cuidó, lo sanó, lo vendó. Va más allá. La ayuda es completa. Amar al Señor es amar a nuestro prójimo. No podemos decir que amamos a Dios si no amamos a nuestro prójimo. Y esto es cumplir la ley. Caín se amaba más a sí mismo que a su hermano y planificó matarlo y ejecutó el asesinato. Dice Lucas 6 del 27 al 36, mas vosotros, y esto es Jesús hablando, mas vosotros que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, ofrécele también la otra. El que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no le pidas que te lo devuelva. Y así como queréis que hagan los demás con vosotros, también haced vosotros con ellos. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores aman a quienes los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tendréis? Los pecadores también hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tendréis? También los pecadores prestan a los pecadores con la esperanza de recibir de ellos otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin esperar nada a cambio. Así obtendréis gran recompensa y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, incluso con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos también vosotros, como vuestro Padre lo es. ¿Qué mérito tiene amar al que me ama, cuidar al que me cuida, levantar al que me levanta? Dice el Señor, es que aún los que no me conocen, los que no me temen, lo hacen. No tienen mérito. Es esperable. Es lo mínimo, como solemos decir. Pero el Señor no nos pide eso. ¿Quién es tu prójimo? Mi prójimo es el que me calumnia también, el que busca mi ruina también, el que me desespera, el que me hiere, también es mi prójimo. Y hay una profunda realidad a entender en todo esto. ¿Quién es tu prójimo? ¿Cómo lo tratas? ¿Te rodeas solamente de la gente que es fácil de amar y que se esconde en tu corazón?
Preguntas difíciles, pero necesarias. Y es que, hermanos, Dios nunca deseó que la muerte formase parte del andar humano, pero el pecado lo trajo. Y he aquí la grandeza, que el Señor nunca deseó que la muerte formase parte del andar humano, y por eso cuando la muerte entró al Edén, Él se levantó de su trono para traer salvación. ¿Qué mérito tiene amar al que me hace bien? Pues el mejor ejemplo de lo que es el amor es Cristo Jesús. Yo lo calumnié, yo hablé más de Él, yo me enemisté con Él, yo le escupí, yo levanté el puño con ira hacia el cielo, y en cambio Él vino a mí. No me debía nada, pero me amó. Y esto es el Evangelio, que nosotros éramos ese samaritano golpeado, a punto de muerte, pero el Señor no pasó de largo y le costó. Dejó su gloria, dejó el cielo, todo lo que le servía lo dejó, se encarnó. Y no solo se encarnó y caminó entre nosotros, sino que se encarnó y fue a la pobreza más profunda, a la miseria absoluta. Ese es el amor de Cristo Jesús. Por eso la ley es amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque el Señor nos amó con tal profundidad. No podemos hacer menos. No seamos como Caín. Seamos como Cristo Jesús es. Porque la palabra de Dios nos dice en 1 Juan 2, 9 al 11: el que dice que está en la luz y odia a su hermano, está todavía en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad, y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Eso era 1 Juan 2, 9 al 11. Es muy interesante este pasaje, que nos habla que aquel que odia a su hermano, a quien ha visto, no conoce a Dios, anda en tinieblas. Y quizás en nuestra reflexión personal ante la palabra de Dios digamos: pues Señor, yo no odio a nadie. Pues Señor, yo estoy bien entonces. Yo cuido al que tengo al lado. Mira, la palabra odiar, que en griego es miseo, de ahí vienen palabras como misoginia en el castellano, suele traducirse como tal, como odiar. Pero también es interesante que dentro de estas traducciones podría ser amar menos, o descuidar, o desatender. Entonces permíteme que te vuelva a leer el pasaje. El que dice que está en la luz y descuida a su hermano, está todavía en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que desatiende a su hermano, el que ama menos a su hermano, está en la oscuridad y anda en la oscuridad y no sabe a dónde va, porque la oscuridad le ha cegado los ojos. Es que el Señor va más allá, siempre el Señor va más allá. Es que no es solo el sentir rechazo hacia la persona, es también el descuido, la falta de cariño, verlo por encima del hombro, el no tenderle la mano, el no ayudarlo, el no ofrecernos a nosotros mismos. Eso es lo que el Señor exige. Nos exige un amor práctico, no solo teórico, un amor profundo, no superficial. Recuerdo lo que dice: ¿qué mérito tiene amar al que me ama? Él exige un amor que cuida y sana, que busca y rescata, que corrige y restaura, no menos. Porque también 1 Juan nos dice: Dios es amor. De manera que no podemos amar si no es
amar como Cristo nos amó. Y en su amor nos dio todo. No dejó nada. Lo hemos celebrado en la cena del Señor. Se dio completamente. Todo, todo, todo. Para darnos todo cuanto necesitábamos. Cuando Dios nos pregunte entonces, ¿dónde está tu hermano? Como hizo a Caín, no respondas como hizo el asesino, sino como lo hace el Salvador. Amados, dice 1 Juan 4, 7 al 11, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a otros. Que el amor de Dios nos mueva al amor verdadero. Y así como no hay amor fuera de Él, pues que no haya algo contrario a Él. Así como no hay Dios fuera de Él, no hay amor, sino es en Él. Amarás al Señor con todo lo que tú eres y a tu prójimo como Cristo te ha amado. Y entonces, cumpliendo eso, cumplirás la ley y a los profetas. No sigamos el ejemplo de Caín, mas sí el ejemplo de Jesucristo. Y si es la primera vez que has oído sobre el amor de Dios, el cual a pesar de nuestros pecados tuvo compasión, como la tuvo con Caín, por eso aquella marca, para que nadie lo matase, protegió y cuidó aún al asesino, pues también nos quiere cuidar a nosotros pecadores. Ven a Él, no esperes más, pues no hay amor si no es en el Señor. Santo Padre, bendito Dios, Rey soberano, ayúdanos a amarte. Como aquel decía sobre la fe y te pedía ayuda a mi incredulidad, pues respecto al amor, Señor, ayuda a mi corazón. Porque la verdad es que mi prójimo muchas veces ha sido desatendido por mí. Porque, Señor, me sé amado en ti, pero quizás no he sido la herramienta de amor que el mundo necesita. Señor, porque quizás yo también me estoy escondiendo de tu presencia, porque sé que me preguntarás, ¿dónde está tu hermano? Señor, ¿cuánto hay por aprender de ti? Que me amaste a mí, que soy pecador, y que en aquella cruz, en el momento de tu mayor sufrir, decías, perdónalos. Y cuando dijiste, consumado es, cuando el pecado abundó y te matamos, oh Señor, tu gracia se derramó en aquella cruz y sobreabundó. Ayúdame, Señor, a tener en valor tu obra y tratar a los demás como tú me has tratado a mí. De lo contrario, tu palabra me enseña que no te he conocido. Pero yo he conocido tu nombre y he conocido tu amor. Por eso, Señor, repito una vez más, ayuda mi corazón para amar como tú amas. Y, Señor, que no esté satisfecho con menos que amar como Cristo
nos amó. En el nombre que es sobre nombre, todo nombre, en el nombre del Dios de salvación, en el nombre del Dios que es amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hermanos, el Señor nos bendice, el Señor nos ama profundamente. Sigamos compartiendo el amor del Señor, y para eso también terminamos este tiempo de culto dedicado al Señor, pero tenemos la comida fraternal en la cual también nos expresamos este amor. Que el Señor los bendiga y estamos despedidos. Buena semana.